Presidente, el congresista Velázquez quiere que le dé por adelantado una interrupción por alusión. No sé si el reglamento del Congreso lo permite, pero parece que no, ¿no? Pero entonces continuamos, señor. Señor presidente, en los últimos días, ahora que se habla mucho del tema de seguridad ciudadana, hemos sido testigos de una serie de hechos que han ocurrido que realmente han alarmado a todo el país. Y digo alarmado porque mientras por un lado la policía, con apoyo de la DEA, de Vida, los buenos fiscales, los jueces honrados, luchan contra la delincuencia, contra el narcotráfico, se esfuerzan, dictan penas drásticas y ahora resulta que alguien de un plumazo rebaja la pena y pone en libertad a los delincuentes. Entonces ese es un tema, presidente, que no se puede ver aislado del debate de hoy, porque la secuela de los hechos que ocurren tienen un efecto a posterioridad. Y en esos días, presidente, yo escuchaba a un expresidente de la República decir que le daba pena, señor presidente, cuando un grupo de pandilleros se reunía en una esquina a tomar licor, se les acababa el trago y se veían obligados a robarle el celular a una persona para continuar bebiendo. Yo pregunto, señor presidente, si a ese jefe de Estado le da pena el delincuente, ¿qué pensará el ciudadano al que le robaron el teléfono? Al que lo patearon, al que lo agredieron, al que lo golpearon, al que de repente lo internaron en un hospital, lo quedó minusválido o de repente hasta perdió la vida. O sea, vamos viendo que hemos tenido gobernantes que más les importa liberar al delincuente que proteger al ciudadano. Y por otro lado, señor presidente, nos ponían otro ejemplo y decían, le estamos rebajando la pena a burriers, a gente que tiene paquetitos de droga en el bolsillo y que es un abuso de los jueces que los condenen. Pues señor, esos paquetitos de droga son los que se los venden a la juventud o a adultos para que consuman, para que se vuelvan adictos, para que destruyan familias, para que roben y de repente hasta maten, señor, por conseguir droga. Entonces no estamos hablando de hechos aislados ni menores. Estamos hablando de una política penitenciaria, como se ha dicho después, porque el exmandatario apareció acompañado de exministro de Justicia diciendo, esta es una política para liberar las cárceles, para que la delincuencia baje. Es una política de Estado. Y es más, aquel exmandatario ha dicho que estudiaba caso por caso, uno por uno, se amanecía madrugada tras madrugada para evaluar y ayudar a pobres ciudadanos que roban celulares o a pobres ciudadanos que le venden droga a las personas. Ese hecho, señor presidente, implica una pregunta para la población. ¿Cómo se siente el ciudadano de a pie cuando ve que la política que aplican de seguridad o penitenciaria es para favorecer al delincuente, ponerlo en las calles y que corra peligro? ¿Qué siente ese ciudadano? ¿Qué le puede decir este gobierno a ese ciudadano cuando esto viene corriendo, aun cuando digan otros, eso es de atrás y no tiene nada que ver? Pero es la secuela, señor presidente. No estamos hablando de hechos aislados. Y si a eso, señor presidente, nosotros le agregamos otra preocupación, hace aproximadamente 15 años, presidente, si no me equivoco, en Colombia, por ejemplo, un expresidente de la República fue involucrado en hechos de narcotráfico. Aparecieron audios, decían que le financiaba la campaña a los narcos. ¿Y qué sucedió, señor presidente? Pidió ese expresidente colombiano al Ministerio Público, investíguenme a ver si me encuentran algo. Lo investigaron y la denuncia la archivaron. Después se fue al Congreso y le dijo, a ver que el Congreso me investigue. Lo investigaron y la denuncia la archivaron. Pero la sospecha de que había vinculación con el narcotráfico seguía. Habían audios y habían evidencias. Y sin embargo, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Le quitó la visa, le prohibió el ingreso a su país a un presidente en ejercicio de Latinoamérica porque existían sospechas de vínculos con el narcotráfico, señor presidente, por sospechas. Y el antecedente más cercano del presidente Samper, como me dicen acá, fue de un exsecretario general de las Naciones Unidas, que lo habían acusado por su pasado nazi y también le prohibieron el ingreso. Entonces yo preguntaría hoy, señor presidente, cuando encuentran en el Perú un exmandatario que rebaja las penas a traficantes de droga, que pone en la calle a traficantes de droga, que a traficantes de droga los mete en comisiones de derechos de gracia,
¿qué podrá hacer los Estados Unidos en ese caso, señor presidente? De repente también le prohíben el ingreso al país. Dale tiempo para concluir. De repente también le quitan la visa. Entonces los hechos no son sencillos, señor presidente. Estamos hablando de una política que se llevó a cabo cuyas consecuencias las podemos ir sufriendo ahora. No digo que esa sea la causa total ni general de los hechos, pero sí ha podido ir alimentando la violencia, señor presidente. Así como se incrementa el narcotráfico, se incrementa el consumo de drogas, se incrementa la delincuencia. Y si los gobiernos deciden rebajar penas de 18 a 9 años, de 12 a 4 años, de 15 a 5 años, estamos hablando de liberación de grandes organizaciones delictivas, liberación de traficantes de droga con todas las agravantes existentes. No hablamos de burrier, ni de paqueteros, ni de pandilleros. Por esa razón, señor presidente, yo creo que en esta lucha tenemos que ser enérgicos, tenemos que ser drásticos, y si hay funcionarios responsables, no solo de este, sino de gobiernos anteriores, habrá que sancionarlos de manera ejemplar, señor presidente, y si es necesario, sea el cargo que tengan, que se vayan a la cárcel, señor.